Vamos a hablar de alquileres, porque es un tema que le preocupa a mucha gente. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, por mencionar algo, el 35% de los porteños alquilan. Y esto, por supuesto, se extiende en el resto del país. Hay muchos inquilinos en la Argentina. Vamos a hablar de eso. Y para ello está con nosotros Fernando Muñoz, que pertenece a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y es el director a cargo del área de inquilinos. Fernando, buenos días. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a ustedes. ¿Cuál podrías decir que es el estado actual de la situación para quienes tienen que alquilar? Si querés, empecemos por la ciudad. Sí, acá en Ciudad de Buenos Aires, que bien dijiste, es la que tiene mayor cantidad de hogares alquilados, digamos, mayor cantidad de inquilinos en el país. Digamos, hay una cadena de situaciones por la cual pasa el inquilino que le dificultan tanto la cuestión, digamos, del pago del alquiler, como algunas situaciones como es la participación de los intermediarios, que es muy fuerte en la Ciudad de Buenos Aires, que son las inmobiliarias. Esto es el pago de comisiones, el pago de la certificación de firmas muchas veces ante escribano, el pago de la averiguación de los antecedentes de la garantía, que muchas veces, digamos, no respeta la tarifa del registro de la propiedad inmueble, que es donde averiguan las inmobiliarias, sino que están inflados 2 o 3 veces más. Obviamente el pago del depósito y el adelanto. Por eso muchos inquilinos tienen que acceder a un pequeño crédito para poder empezar, digamos, el contrato de alquiler. Porque el tema es que uno quizás averigüe y dice, bueno, este alquilar me cierra, ¿no? En el precio que tengo que pagar todos los meses. Pero entrar es dificilísimo. Pero el número final que uno tiene que hacer, digamos, para poder entrar, en muchos casos termina siendo de que además tenga que pagar durante esos 2 años un pequeño crédito. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, la renovación, que es algo muy importante porque los alquileres, digamos, se pactan a 2 años por ahora, los alquileres de vivienda, hace de que en el segundo año, cuando está terminando el alquiler, por no haber ningún tipo de regulación de precios, esto de los alquileres no tiene ninguna previsibilidad, se pactan libremente. Entonces lo que pasa es que hoy, por ejemplo, está ocurriendo de que entre un alquiler y el próximo se está pagando casi el doble. ¿El doble? El doble, o sea, el 100%. O sea, uno cuando termina el alquiler no solo paga 50% más para renovar, sino 15% semestral, además, firma. Por lo tanto, se están firmando alquileres que se pagaban a 7.000 pesos con cláusulas de compromisos de pago de 14.000 dentro de 1 año y medio. Ahora, vos hablabas de la falta de regulación y recién lo decíamos fuera de cámara, ¿no? Hay 2 proyectos, el nacional y el de la legislatura que se acaba de presentar. Sí. ¿En qué pueden cambiar esa situación si llegan finalmente a convertirse en ley? El nacional, que durante prácticamente un siglo, digamos, los alquileres tuvieron algún tipo de previsibilidad de del precio, en relación al precio. O sea, cuánto uno va a pagar legalmente, digamos, por ley, no por arbitrariedad de la inmobiliaria. ¿En qué sentido? Que el nacional plantea de que los alquileres se pacten con cláusulas, digamos, de ajuste anuales, no semestrales como ponen ahora en el contrato, y con un mix, con un índice que sea un mix entre el costo de vida, el IPC, el índice del precio al consumidor, y la paritaria, o sea, entre sueldo e inflación, que eso dé un promedio y ese sea el que se aplique. Por lo tanto, que uno sepa mínimamente, digamos, ya todos los alquileres, digamos, tengan algún tipo, digamos, de previsibilidad. Eso por un lado. Por otro lado, que en vez de 2 años se plantea a nivel nacional de que se extiendan a 3 los contratos de alquiler por una razón bastante esencial que tiene que ver con la cuestión esta de la desterritorialidad que tiene el inquilino, esta cosa de que se asienta en un barrio, digamos, construye ahí sus relaciones sociales, o sus hijos van a la escuela de ese barrio, o tiene algún tipo de cercanía laboral, y por lo tanto muchas veces se especula con la renovación del alquiler, con el precio de la renovación, porque está muy condicionado el inquilino a tener que mudarse. Por lo tanto se plantea 1 año más de mínimo, digamos, para la firma de contrato, que sea de 3 años. Por otro lado, que el depósito sea de 1 mes, como generalmente se cobra actualmente, pero además que se actualice con, digamos, a la devolución,
con los aumentos que tengan anualmente. Eso es centralmente, digamos, en lo que compone el proyecto eso nacional. Es muy interesante porque estás tocando distintos puntos, ¿no? Pero, por ejemplo, el del depósito es muy interesante porque, claro, cuando uno inicia, el propietario, si uno es inquilino, el propietario exige este mes de depósito, que algunos están pidiendo 2 meses también. Sí. Ocurre, ¿no es cierto? Sí, también que 2 en general meses, equivale a ese primer mes de alquiler, ¿no? Como decías, de 8.000 pesos, 8.000 pesos. Ahora, esto que decías, 7.000 pesos. Cuando termine ese contrato vas a estar pagando 14.000. Pero entonces, tu pago de alquiler se va actualizando, pero lo que te tiene que devolver el propietario no se actualiza. Claro. Y te devuelve aquellos 7.000 pesos, digamos. Tal cual. Entonces, esta ley lo que propone es, bueno, yo pagué un mes de depósito. Lo que vale el mes es lo que me tiene que devolver. ¿Es eso? Actualizámelo como me actualizás también el alquiler. Exactamente. Por otro lado, está planteado también ahí el tema de especificar claramente que las expensas extraordinarias las paga el propietario, porque muchas veces se dan situaciones de muchísimos inquilinos que firman contratos donde dice que tienen compromiso o obligación de pagar las expensas o expensas comunes, y por lo tanto después queda ahí como un difuso, un gris, donde finalmente termina pagando todas las expensas, las ordinarias y las extraordinarias. Entonces ahí se especifica también el tema de las extraordinarias a cargo del propietario, y el impuesto, digamos, a la propiedad, lo que acá en la Ciudad de Buenos Aires se llama el impuesto inmobiliario, que es un impuesto... ABL. El ABL en realidad es un servicio que da el Estado en cuanto a alumbrado, barrio, limpieza y mantenimiento de sumideros, acá en la Ciudad de Buenos Aires, que se supone que es el servicio de mantenimiento cotidiano del barrio, pero a su vez tiene una composición, el impuesto, que es el impuesto inmobiliario, que es un impuesto a la propiedad, a la renta, que es por la superficie de la propiedad y la ubicación. O sea, es un impuesto que está dentro del impuesto. Sí, exactamente. En realidad, ese impuesto lo debe pagar el propietario. El inquilino no puede pagar una renta, digamos, fijada, un impuesto fijado por el Estado para una renta que no es propia, digamos, ¿no? Y Fernando, hay algunas cosas, la sensación que yo tengo, que soy inquilino, que alquilo hace muchísimos años, con lo cual he pasado por esta situación muchas veces, hay algunas cosas que ya están contempladas en la ley, pero que uno no logra hacerlas, poder hacerlas cumplir. Uno como inquilino es la parte más débil siempre. ¿Qué expectativas tenemos de que con estas leyes eso se pueda modificar? Quiero decir, que los ajustes no sean semestrales, en realidad eso ya está regido por la ley, digamos, no debiera ser así, no se puede hacer ese ajuste. Hacen ahí una cosa medio rara en el contrato y lo terminan haciendo. Que el propietario tenga que hacerse cargo de las cosas estructurales de la vivienda, está claro, pero siempre empieza la negociación, si el calefón, pero es por uso, no es por uso, si tal, es como siempre, y termina perdiendo el inquilino por la debilidad que tiene, que bueno, lo que no importa, hay incluso las inmobiliarias que destratan. Yo creo que el servicio de las inmobiliarias es pésimo, tratan mal por la cantidad de gente que les paga sus servicios y que lo cobran muy alto, quiero decir. Esta comisión del 4% que recién ahora se está empezando a cumplir en la Ciudad de Buenos Aires, que antes no se cumplía. ¿Se entiende lo que digo? Pareciera que el marco legal estás muy bien más informado, menos, se nota que ya está, digamos. Sí. Pero sin embargo no lo podemos hacer cumplir. Y el que pierde siempre es el Ahora, ¿qué es lo que estas leyes podrían modificar en eso? ¿O vamos a estar en la misma en definitiva, pero con leyes mejores? Mira, tu descripción es clarísima. Por eso digo que se nota que es inquilino. Que sufrís la condición de inquilino. Lo más notable que ha sido aquí en la Ciudad de Buenos Aires es que una ley que fue votada en el 2007 y que le pone un monto máximo, un límite, digamos, a la comisión inmobiliaria, no se haya cumplido. Que es 4.15, ¿no? Sí, es un mes promedio de los 24 meses del contrato. Da justo el promedio, digamos, de los 24 meses, un mes. Digo que es increíble porque estamos hablando cuantificadamente, digamos, de montos muy grandes, 1.000 millonarios, digamos, que se han transferido a las inmobiliarias irregularmente, en forma ilegal, con este cobro de 2 meses de comisión que se había naturalizado. Y uno se pregunta, bueno, justamente eso, ¿cómo puede ser que todos los inquilinos lo vemos y nadie lo controla? Hubo que intervenir con una presentación judicial que hicieron algunas organizaciones hace un año atrás para que fuera el Poder Judicial el que dijera que las inmobiliarias tenían que respetar la ley votada en 2007, que no las autoriza a cobrar más de un mes de comisión. Y anteayer, hace 48 horas, el colegio que representa a las inmobiliarias volvió a vuelve a pedir a las autoridades judiciales de la ciudad
que rectifiquen el fallo porque consideran que tienen libertad, digamos, para fijar la comisión. Pero acá ya enganchado con algunas iniciativas que hay también en la ciudad legislativa. Lo más curioso, digamos, de esa actitud voraz, digamos, que hay para sacarle al inquilino otro mes más, estamos hablando de un promedio hoy de los dos ambientes, 8.500 pesos, 8.000 en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Otro mes de comisión significa 8.000 pesos. Y que a los 2 años cuando tenés que renovar la inmobiliaria te lo quiere cobrar de nuevo y te lo cobra, digamos. Exactamente, sin hacer ningún tipo de gestión nada de negocio, porque lo único que hace ahí Perdón, yo tengo un encono con las inmobiliarias. Llamo a los propietarios que hagan ellos mismos. Y déjame abrir un dejemos a las inmobiliarias afuera. Paréntesis, si seguís. Vos hablas de 8.500 pesos cuando los sueldos promedios son de 15.000 a 20.000 pesos. Sí, o sea, estamos hablando de una locura. Del 50% del sueldo destinado al alquiler. Sí, sin contar el tema de las expensas y las tarifas. Digamos, sí, que ojo, que también, lo decíamos también en el programa, que para el propietario tampoco termina siendo un negocio. Decimos otra vez, porque estos 8.500 pesos que le resultan por mes tiene que ver con una inversión puesta de por lo menos 120.000, 130.000 dólares, digamos. Como que tampoco es que es una gran ganancia. Estamos metidos en un mercado que no termina de funcionar para nadie, y ahí es donde decimos, bueno, falta la regulación del Estado. Y pareciera que los únicos que hacen negocios, insisto, son las inmobiliarias. Digamos. Sí, no, quería cerrar el capítulo ese inmobiliaria con que además el inquilino en realidad paga un servicio que la inmobiliaria le presta al propietario. Esto que vos decías. Realmente al inquilino no lo asesora, no es difusora de derechos, no le administra absolutamente nada. Lo único que hace es reclamarle, digamos, transmitirle los reclamos o muchas veces hacerse cargo, digamos, o ser vocero de reclamos que ni siquiera el propietario hace. Pero digo, bueno, trabaja para los propietarios. De ahí fue que surgió la iniciativa de algunas asociaciones de presentar un proyecto de ley para que la comisión en la ciudad la paguen los propietarios y no los inquilinos. La comisión inmobiliaria, que tiene que ver con el proyecto que se hablaba recién. Y respecto al tema del control estatal, digamos, o la pregunta esta de quién controla, quién tiene presencia, digamos, en esta relación tan desigual que representa casi en la ciudad de Buenos Aires 400.000 hogares, digamos, que se alquilan con contrato cada 2 años. Bueno, realmente yo creo que la experiencia que estamos haciendo en la ciudad de Buenos Aires, incipiente, que lleva 1 año y medio, digamos, pero la decisión que tomó el Defensor del Pueblo de crear un área específica, digamos, de atención, de consulta y de seguimiento de reclamos, digamos, a los inquilinos de la ciudad, yo te diría que es casi todo inclusive un aprendizaje. Yo también, digamos, conozco por la misma práctica, digamos, de inquilino, este tipo, digamos, de abusos que se vienen cometiendo, las dificultades que hay para hacer un contrato de alquiler, etcétera. Y sin embargo también voy haciendo un aprendizaje, digamos, en la Defensoría del Pueblo, primero porque es muchísima la cantidad de inquilinos que desconocen absolutamente su piso de derechos. Claro. Esto, por ejemplo, de las obligaciones que tiene el locador, el propietario, respecto a conservar, digamos, la propiedad, es prácticamente desconocido por la gran mayoría. Entonces, generalmente llega el inquilino con situaciones, por ejemplo, hace 1 año que tengo cortado el gas en el edificio. Le reclamé varias veces al propietario para que me haga un pequeño descuento en el alquiler, o que de alguna manera me solucione el problema de la calefacción del departamento, y no me da bolilla. Uno dice, lleva 1 año el tipo sin gas, digamos, cuando no tiene ninguna responsabilidad el inquilino, que lo único que hizo fue firmar un contrato de alquiler donde le dicen que le van a dar todos los servicios, paga todos los meses y recién al año, digamos, denuncia. Entonces digo, hay también un vacío muy fuerte de información. Nosotros el año pasado, que lo vamos a repetir ahora, lanzamos en la Defensoría del Pueblo 100.000 guías, digamos, de derecho a los inquilinos, que lo distribuimos en las calles, en distintas esquinas, y los inquilinos se asombran, digamos, a pesar de ese pequeño piso de derechos que tienen, se asombran realmente de que algunas cuestiones las puede discutir. Claro, es que la indefensión es muy grande, porque por la sensación de... digo, no me pasó a mí directamente, pero conozco la experiencia de situaciones en las que la inmobiliaria directamente hace una suerte de casting, y donde uno va a ver un departamento o un PH, le hacen dejar una seña, y esa seña no garantiza
que vos le toman la seña a 4 o 5 personas, después deciden a quién se lo van a alquilar y recién ahí te avisan, no, al final no te lo alquilamos. Pero yo dejé una seña, no, pero seña dejaron 5. Como la impunidad... sí, una arbitrariedad de la selva, digo yo, que hay, claro. que es esto de... Amparados en la necesidad de alquilar, sí, ¿no? Sí, sí, es así. Sí. Y concretamente, ¿cuáles crees vos, Fernando, que son los tiempos de estos proyectos, si es que pueden avanzar? Mirá, la ley nacional, que realmente es necesaria porque tampoco, digamos, abarca 45 temas, sino que es muy específica en cuanto, sobre todo a la urgencia que tienen los inquilinos de que le fijen algún tipo, digamos, de previsibilidad en los precios, en el precio del alquiler. Es una ley, digamos, que si hubiera una decisión política, falta votarse en diputados. Sí. Aunque se pongan de acuerdo, digamos, los bloques que en el Senado la votaron unánimemente a fin de año, es una ley, digamos, que tendría que estar vigente. Tendría que estar saliendo en corto plazo. Hay algunas corporaciones, obviamente, vinculadas a las inmobiliarias que se mueven, digamos, para que esto no suceda. Sobre todo porque además, vos te referías antes a la rentabilidad que tiene un alquiler, y yo creo que un poco también la presión de las corporaciones es porque se han acostumbrado a fijar ellos también los precios de las propiedades del metro cuadrado. Digamos, la rentabilidad que tiene hoy en dólares la inversión en construcción, digamos, de vivienda es altísima. Es altísima, claro. Digo, lo ha demostrado. Yo diferenciaba al propietario, digo, ¿no? El que, sí, el pequeño propietario cada sí. vez es menor, es más chico, claro. digamos. Lo que hay son propietarios de muchas unidades. Claro. Uno lo ve con los fideicomisos, con los nuevos edificios, donde inclusive entre 3 o 4 personas físicas pueden resolver, entre comillas, y tomar decisiones en el consorcio, porque son dueñas de más de la mitad, claro. digamos, Claro. del edificio. Esto cambia todo, cambia las relaciones con los inquilinos, porque muchas veces ahí se decide arbitrariamente que lo que es expensa extraordinaria pase a la columna ordinaria para que la paguen todos. Cambia también muchas veces la relación con los encargados, porque son los que plantean en general de hacer la paritaria por edificio, entonces negociar los sueldos sin el gremio. Digo, hay un nuevo actor o un nuevo jugador de mucho peso, que son los grandes constructores, porque también inclusive el crédito hipotecario, que ahora se está nuevamente, cada 3 o 4 años hay una agitación fuerte, digamos, del crédito hipotecario, es una necesidad porque hay un stock muy grande de viviendas vacías. Claro. Que la tienen que vender de alguna manera. Y cuando digo un stock grande, y te digo que prácticamente en las ciudades capitales de Córdoba, en el caso de Rosario, y la ciudad de Buenos Aires y Mendoza, es de un promedio del 17%. Es altísimo. Es muy alto. Entonces, Bueno, digo, hay un stock de viviendas vacías que sin embargo no bajan, digamos, los alquileres. Bueno, ahí está, pero hay un stock de vivienda y hay una gran oferta de gente para alquilar que no puede acceder a esa vivienda. Exactamente. Bueno, ahí está la cuestión. Entonces, el proyecto, por ejemplo, oficialista a nivel nacional está planteando el tema de desgravarle impuestos a las constructoras para que sigan construyendo viviendas. Y acá nadie, digamos, pone, digamos, en discusión la cuestión de la cantidad. En la ciudad de Buenos Aires estamos hablando de una vivienda cada 2 habitantes. Ahí, Muchísimo. Hay 1.400.000 viviendas. La ciudad de Buenos Aires tiene quizás. Pero no tiene un problema de vivienda, tiene un problema de distribución, digamos. Claro, exactamente. Exacto. Exactamente. Acá y en Rosario también se nota mucho. Y en el centro de Rosario, que prácticamente la relación es 1-1. Digamos, hay muchas viviendas. Se había hablado, vacías. Fernando, en un momento, yo tengo entendido, como en algún proyecto, no sé si en este se presentó ahora, pero se había hablado de una suerte de impuesto a la vivienda ociosa. Se presentaron un par de veces proyectos, pero en un contexto donde justamente lo que más se instale, lo que más se habla, el tema de desgravarle los impuestos a los sectores que supuestamente son los que invierten y generan trabajo, es muy difícil poner en discusión que lo que está, digamos, ocioso o vacío, que son inversiones que tienen, que además siguen generando renta, porque por más que no las alquilen, como manejan el precio dólar del metro cuadrado, todos los años tienen potenciales ganancias si lo quieren vender el departamento. Esto es una realidad. Entonces, realmente poner en discusión
el de fijarle algún tipo de sanción impositiva a la vivienda vacía en un contexto donde de lo único que se habla es justamente de desgravarle los impuestos a los inversores o de blanquearle, como pasó hace pocos meses, el dinero que tenían afuera, parece como medio tirado los pelos. Claro, pero sucede también, ¿no, Fernando? Como para ponerlo en contexto también, que no es una idea trasnochada, digamos, es algo que sucede en las grandes capitales del mundo. Sí, totalmente. O sea, en muchos lugares está regulado porque no se fomenta la propiedad como negocio, ¿no es cierto? O sea, digo, no sé, yo conozco un caso en particular, digo, no manejo mucho el tema como vos, por ahí vos nos podés ayudar un poco, pero, por ejemplo, tenía entendido, en Alemania, un inquilino alquila y puede estar toda su vida, si quiere, digamos, como... Sí, pero... es muy fuerte la defensa del... Bueno, en Berlín es una de las ciudades que tiene mayor cantidad también de inquilinos en Europa. Son países donde se construyen también, digamos, el Estado construye viviendas para alquilar. Claro. Y que son, digamos, perpetuas, ¿no? El inquilino alquila toda la vida. No hay una cultura de estar permanentemente pendiente de la posibilidad de acceder a una propiedad, digamos, sino a través, digamos, de la compra, sino más bien hay una cultura, digamos, eso es más nuestro. Del alquiler. Eso es más nuestro y tiene mucho que ver con el tema de la inmigración. Claro. Y además, en Alemania, ya que lo mencionaste, hace menos de 2 años, las dos fuerzas políticas dominantes, los liberales y los socialdemócratas, votaron en conjunto un valor de referencia por barrio de los alquileres. Esto es algo que acá sería una herejía pensarlo. Pero lo digo, no es difícil. Lo que pasa es que hay intereses encontrados. En Almagro claro. Deberían estar entre tal y tal precio. Sí. Y más del 10% por encima de eso sería sancionado. Pero ese cálculo lo hace el periodismo cuando hace un informe sobre alquileres en la ciudad de Buenos Aires. Lo que pasa es que no se ponen de acuerdo los que están interesados en regular la situación. Y porque en general los voceros, digamos, de la estimación de los precios son los constructores. Son ellos, ¿no? Quería hacerte una pregunta en cuanto a valores, porque me quedé con... Bueno, vos alquilás, entonces sabes más, pero digo, teniendo en cuenta un valor promedio de 8.000 pesos de alquiler, ¿cuánto necesita una persona para ingresar a un alquiler? Y hoy está prácticamente en 30.000 pesos. Es una locura. Es realmente una locura. Y la incidencia que tiene en los ingresos, que esto que vos mencionabas antes, que es objetivamente es así, históricamente no superaba el 25%. Hoy está en el 50%. Estoy hablando de 1930, digamos, hasta hace ¿Hoy está en el 50%? Hoy está cerca del 50%, lo cual establece una situación muy parecida, por lo menos a lo que yo vi en los 90, que es familias o jóvenes, porque ahora está muy juvenilizado el alquiler, ¿no? Hay muchísimos jóvenes que alquilan solo, que viven en un entorno, digamos, social de clase media y en un departamento que uno puede decir perfectamente es un departamento de clase media, pero en una situación casi, digamos, de pobreza, porque los recursos, digamos, que tienen para lo que sería la vida cotidiana, después de pagar el alquiler, expensa y tarifa, se le reducen violentamente, ¿no? Entonces uno ve esa dualidad de lo que uno imagina en barrios como Almagro, en Barrio Flores o el mismo Caballito, de personas que han podido acceder a un departamento, digamos, bueno, un departamento de clase media, pero que sin embargo están en una situación de apremio impresionante. Lo cual a uno, digamos, el interrogante que tiene es cuando hoy se firman los contratos con cláusulas que dicen que a fines del año próximo vas a tener que pagar 14.000 pesos, ¿cuántos de esas familias o esos grupos familiares o parejas que firman esos contratos van a estar en condiciones realmente de cumplirlo, digamos? O no vamos a tener una crisis de vivienda muy fuerte, digamos, de acá a un año por incapacidad e imposibilidad, digamos, de pagar. Por eso urge el tema de fijar un índice. Ese índice puede ser el que plantea la ley que votó el Senado, o podría haber sido otro, digamos, que lo fijen entre los representantes del pueblo, pero tienen que dar alguna señal de decir, bueno,
Claro. El alquiler, mira, tiene esta previsibilidad, lo vas a pagar de esta manera. No puede ser el mercado inmobiliario el que decida todo. Y no solo el filtro no solo viene por el dinero, porque también está el tema de la garantía. Que los proyectos de ley proponen un cambio en ese sentido, ¿no? Porque hoy también hay una exigencia de parte de las inmobiliarias de garantía propietarias, alquileres en la Ciudad de Buenos Aires, que el título de propiedad sea de la Ciudad de Buenos Aires y que sea de un familiar directo. Lo cual deja fuera a un montón de gente. Sí. Sí, lo de la garantía es otro condicionamiento que creó el mercado, porque volver a lo que era realmente la regulación de parte del Estado respecto a qué era lo que el inquilino tenía que aportar como garantía, como sucedía antiguamente, que era un depósito en la Caja Nacional de Ahorro postal, que eso era realmente, digamos, era la garantía para el propietario, garantizado, digamos, por la propia ley que planteaba el Estado. Ya no existe más, ahora es arbitrario. En realidad el tema de la garantía propietaria, de familiar directo, que es una manera de que el mercado encuentra hace o ha allanado todos los laberintos posibles para que el inquilino se sienta, digamos, con incapacidad de poder protestar absolutamente nada. Porque el tema de tener una garantía de un familiar muy cercano hace de que siempre esté latente la posibilidad de que lo llamen por teléfono desde la inmobiliaria, ya sea porque uno le está haciendo un reclamo legítimo como inquilino y uno se sienta presionado por el propio familiar, diciendo, che, ahí me llamaron por teléfono, no habrá problema, etcétera, etcétera. Entonces, esa presión, digamos, que se ejerce con el tema de la garantía propietaria, tiene que haber una decisión muy fuerte del Estado para imponer otro tipo de garantía, porque si no el mercado no la acepta. Es esto que vos decías de ranquear, digamos, cuando uno va a alquilar. Bueno. Digamos, en el proyecto de ley de estas asociaciones acá en la Ciudad de Buenos Aires se está planteando el tema de que por lo menos fijar de que los estatales, aquellos que pueden respaldar con un sueldo, digamos, de empleado público, digamos, les sirva el recibo de sueldo, sea garante el propio Estado, que dice, bueno, de última a través de recursos humanos le descuento todos los meses, en el caso de que no pague el alquiler. Como si fuera una especie de embargo donde aparece el Estado como garante, digamos, en el caso de los inquilinos que incumplan, pero que sea suficiente el recibo de sueldo. Ahora hay que ver del otro lado también qué es lo que dice el mercado, porque el mercado, como decís vos, hace una selección. Entonces tiene que haber un pacto muy fuerte, digamos, de la vivienda entre el Estado, las cámaras que representan a los propietarios y las organizaciones de inquilinos. Y tiene que haber un pacto público, digamos, junto con los legisladores de la oposición y el oficialismo para decir, bueno, estas son las reglas de juego que va a haber. Pero si no, es muy difícil porque el mercado es muy fuerte. Cuando digo el mercado, en realidad son estos jugadores grandes que hoy en la Ciudad de Buenos Aires predominan y que son dueños de mucha vivienda y que son los que fijan las reglas de juego a través, digamos, de la inmobiliaria, ¿no? Del intermediario. Sí, lo que sucede, me parece a mí, ya vamos terminando, Fernando, es que al final del camino el inquilino está solo y termina siendo un contrato entre privados y ahí pareciera que todo vale, digamos, más de lo que diga la ley o no diga la ley. Bueno, este es un contrato, es entre nosotros, no te preocupes. Aparecen unas cláusulas tremendas, dice, no, es una formalidad y después al final del contrato las inmobiliarias las exigen y, por ejemplo, piden arreglos en la casa que uno nunca se hubiese imaginado y que como inquilino, como vos bien decís, quizás uno desconoce los derechos que tiene y no reclamó, pero al final se ocupan, sí, de reclamarle a uno. En fin, esperemos. Bueno, hay un tema que es el depósito, la devolución del depósito, que es una novedad en los últimos años, que es el tema de la retención indebida. Prácticamente, digamos, considerarlo un mes más que tiene obligación de dejar el inquilino. Sí, es muy común el tema de no devolver el depósito. Sí, yo quiero ser, digamos, en esto les agradezco la oportunidad que me dan, pero quiero llamar constantemente, digamos, a los inquilinos que se acercan a la Defensoría del Pueblo, digamos, para asesorarse sobre el contrato, para que nosotros iniciemos o lo acompañemos en un reclamo puntual y que sea obviamente legítimo. Nosotros estamos en todas las sedes de la Defensoría del Pueblo, en particular estamos con los equipos nuestros de abogados en Santa Fe 1736 y en Carabobo 84, y bueno, estamos a disposición todos los días, es la tarea que nos gusta y además el compromiso que hemos asumido. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias a ustedes, muy amable.